Shalom y nuevamente bienvenido a este video de conocimiento, de poder comprender qué es realmente la Kabbalah. Hemos ido por pasos, hemos hablado de los niveles del alma, de los mundos, hemos hablado de qué es la Kabbalah, algo de historia de la Kabbalah. Y hoy vamos a entrar en los cuatro niveles de interpretación de la Torá, el llamado Pardes. Esto hace parte también del estudio del conocimiento del cielo. Cuando escuches la palabra Kabbalah, no te sientas mal. Kabbalah es recibir. La han satanizado porque la persona no quiere estudiar. Y cuando la persona no quiere estudiar, todo lo sataniza, todo lo ve extraño, todo lo ve raro. Por eso yo te invito a que continúes con estos videos educativos que te van a ayudar a abrir tu mente y poder entender qué es eso. Porque no está fuera de la Torah. De hecho, la Torah es la base de la Kabbalah y la Kabbalah es el alma de la Torah. Tienen que andar las dos juntas, cuerpo y alma. No se puede desprender una cabalá inventada, un procedimiento inventado. Todo tiene que proceder de lo que el Eterno nos dejó a través de la Torá. La Torá no es solamente un texto plano, es un organismo vivo de conciencia divina, y eso tú lo debes de entender. Según la tradición profunda de los sabios, especialmente la Kabbalah y el Zohar, la Torah se revela en cuatro niveles simultáneos. Escucha bien, simultáneos de interpretación. Quiere decir que un pasaje bíblico, puede tener cuatro formas de interpretarse y el secreto, que es el cuarto, puede tener otro secreto en sí mismo. Esto es conocido por el acrónimo PARDES, que significa jardín o huerto. Entrar a la Torá es entrar en un jardín. Cada nivel es una puerta más profunda. Entonces son cuatro niveles que nos conectan también con los cuatro mundos que ya conocemos. Vamos a hablar del primer nivel. El primer nivel es Pesha. Esto es el significado simple. O sea, lo que tú entiendes literalmente desde el contexto histórico, desde el contexto directo del texto. ¿Qué dice exactamente el versículo? Aquí se estudia el concepto narrativo, el concepto gramatical y el concepto histórico. Eso es Pesha. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó el universo y hay un inicio de la creación. Sería la interpretación en este nivel. No hay ningún problema con esa interpretación. Es perfecta. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar los libros de la Torá, nos damos cuenta que hay algo más. Entonces comenzamos a abrir otra puerta. Dentro de Pesha hay un secreto. El secreto es que el Pesha ya es santo. Muchos piensan que es superficial, pero en Kabbalah se enseña, no hay una sola letra en la Torá que no contenga mundos enteros. Aquí hay una clave espiritual. Peshat, que es el primer nivel de interpretación, quiero que lo entiendas bien. Peshat es el primer nivel de interpretación. Entonces, hay cuatro mundos. Hay un mundo físico. Entonces, ese nivel de interpretación literal, sencillo, se conecta con el mundo de lo físico. Entonces, aquí vemos que Peshat corresponde al mundo de Asia, de acción. Es, en este caso, la Torah aplicada a la vida diaria, qué hacer, cómo vivir, cómo actuar. Eso es Peshat. Ese es el primer nivel. No, no está mal que las personas permanezcan en este nivel, pero aquel que ha decidido, porque ha sentido el llamado de su alma a seguir estudiando, pasa y abre la segunda puerta. La segunda puerta es Remens. Remens es la alusión. ¿Qué es? Remen significa señal o indicio. Aquí el texto insinúa verdades más profundas mediante palabras que se repiten. Entonces, cuando uno repite palabras, los números, la gematría, porque cada letra hebrea tiene un valor numérico y eso si tú deseas, lo iremos viendo en otras clases, el alefato hebreo, qué correspondencia tiene con el número, qué significa cada letra. Entonces, cuando en hebreo hay palabras repetidas, eso quiere decir que hay algo que te están diciendo. También se toma el valor gemátrico, que es el valor numérico de la palabra. También la palabra puede tener un símbolo, como agua, como una palmera.
o como un número como el número 70. Y esto nos ayuda a tener conexiones entre versículos. Un ejemplo claro es que la palabra or en hebreo significa luz. Y esa luz aparece antes de la creación del sol. Esto es importante porque está hablando de qué luz habla. La Torah alude a una luz primordial, que no es física. Entonces el secreto sería la luz creada en el primer día, es la luz oculta, que es reservada para aquellos justos que han decidido tomar el camino de elevación. La clave espiritual de esta forma de interpretar, que es la segunda remes, corresponde al mundo de Yetzirah. Lo vimos en la clase pasada. Entonces, con tu cuaderno coloca el segundo nivel de interpretación es igual al segundo mundo de abajo hacia arriba, que es Yetzirah, el mundo de la formación y al nivel emocional simbólico del alma. Aquí la Torá empieza a hablarle al corazón de la persona y comienza a generar en él preguntas y a sacar lo más profundo, su intuición. Porque no se lee la Torá se estudia. Entonces vamos con el segundo nivel. Estos videos yo los hago cortos porque de tu aprendizaje depende nuestro avance. Ahora pasamos al otro nivel que es Derash o Drash, que es cómo yo interpreto lo anterior y cómo lo enseño. El Drash, que es enseñar o indagar. Entonces, un profesor, un maestro, en mi caso, yo tengo que buscar de qué manera hacer llegarte a ti muy sabiamente este conocimiento sin abrumar tu mente. Entonces, cuando hay un docente, un profesor, un maestro que abruma tu mente, entonces tu alma no está preparada aún para ese conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos niños delante de este jardín. Delante del jardín de Pardes, nosotros somos unos niños. Y aquella persona que ha avanzado unos peldaños más nos va a ir enseñando de la mano. No hay ningún afán. O sea, no debemos correr. Con el aprendizaje de la Torá y de la Kabbalah no se corre. No nos van a entregar un diploma, no nos van a dar créditos por esto. Lo que nos dan son elevaciones que se llaman méritos. Entonces, vamos con calma. El DRAS, que es, aquí el texto ya es diferente, y aquí el texto se expande, se conecta con parábolas, con midrashim. ¿Qué es un midrash? Un midrash es una explicación que se da de cómo sucedió algo que no está inmerso en la Torá. O sea, que está en la Torá, pero no te lo explica la Torá. Hay enseñanzas éticas. Entonces el Drash o el Derash no busca solo explicar el texto, sino la transformación del ser humano. Y aquí esta es la clave porque el objetivo de la Kabbalah es transformar el ser humano. Entonces, en los dos niveles anteriores que vemos, que son Peshat y Remes, nos ayudan a abrir capítulos dentro de nuestra alma. Pero cuando ya yo entro en la interpretación drash o midrashica, entonces ya mi pensamiento comienza a transformar mi ser interior. Un ejemplo es por qué dice la Torá que Hashem endureció el corazón del faraón. Entonces, una explicación del drash es que el faraón representa el ego humano que se resiste al cambio. Cuando la persona se cierra repetidamente el cielo, permite que ese cierre se consolide. O sea, tú te quieres cerrar, tú no quieres recibir la enseñanza del cielo, entonces en vez de pelear contigo, te ayudamos a que seas más duro de corazón. ¿Quieres ser duro de corazón? Sí, entonces te van a ayudar a ser duro de corazón. ¿Quieres mantener esa actitud que no es correcta? Entonces te vamos a ayudar a mantener esa actitud incorrecta.
Eso es endurecer el corazón del faraón, que es el ego humano. Porque el faraón representa el ego humano, lo que nos resiste, lo que no nos deja entender este conocimiento. Pero el secreto de Drash es que esto no es fantasioso, es una lectura del alma del texto. La clave espiritual es que corresponde al mundo de Beria, y es el mundo de la creación, pero que también conecta con la mente humana y el nivel intelectual, la moral del alma. Aquí, la Torá, en este mismo instante de interpretación, la Torá se convierte en una maestra de vida. Entonces tenemos Pesha, literal, Remesh, alusión. Voy buscando los niveles gemátricos, la simbología, y el Drash es la lectura un poco más profunda del texto que me permite mi transformación interna. Ahora viene el sol. El sol es secreto. Pero no es el secreto de que yo guarde un secreto de un compañero. Ahí hay un error de interpretación. El secreto es algo que está oculto, pero que quiere ser revelado. O sea, que quiere que tú lo conozcas. Eso es el sol. El sol, según nuestros sabios, es el nivel oculto místico y ahí entra la Kabbalah. Aquí la Torah revela. ¿Qué revela la Torah? Bueno, la Torah en ese instante lo que está revelando es la estructura del universo. Está revelando los mundos espirituales. Está revelando la Sefirot, que no hemos tocado eso. Eso, si tú decides, lo vamos a hacer con mucha calma. ¿Qué más revela? El alma humana. ¿Qué más revela? El propósito oculto de la creación. Eso es lo que hace el secreto. No te está enseñando, no te está enseñando hechicería, no te está enseñando brujería, no te está enseñando magia, te está enseñando a conocerte. Te está enseñando la estructura del universo y tú eres un microuniverso. Te está enseñando a cómo interactuar con tu propia alma para poder interactuar con el alma de otro. Y el propósito de la creación. Un ejemplo claro de esto es Bereshit. Bereshit es más que en el principio. Bereshit se puede leer como Bereshit, o sea, con Reshit, o sea, con sabiduría, yo creé el universo, hablando de Hashem. El mundo fue creado a través de la sabiduría divina. Secreto del secreto. También podemos encontrar un secreto del secreto. La Torah no habla de historias externas, sino de procesos internos del alma. Ejemplo, Egipto es, cuando tú leas Egipto y ya estás en la interpretación del secreto, cuando tú leas Egipto es conciencia limitada. Cuando tú leas Israel es conciencia elevada. Cuando tú leas Éxodo es despertar espiritual. Claro que para llegar al secreto debes pasar los anteriores niveles. Pesha, Remet, Drash, para llegar al sol. Porque así tendrás el eh, las fichas completas. Tendrás el rompecabezas completo para poderlo ir armando. Aquí hay una clave espiritual muy linda. El secreto se conecta con el mundo Atsilú, el mundo de la emanación, el mundo superior. Es el nivel más alto del alma. Entonces, ¿qué es realmente el sol? ¿Qué es lo que quiero que hablemos? El sol no significa información secreta, sino apréndete esto, detén el video, anótalo en un cuaderno. Conciencia revelada en el momento correcto. Conciencia revelada en el momento correcto. El Sod es el nivel donde la Torah deja de ser un texto externo y se convierte en un mapa del alma y del universo. Hay un libro que tiene muchos tomos que acompaña la lectura de este mapa del universo, de este secreto. Ese libro se llama El Zohar. El Zohar, que es el libro del esplendor, ¿verdad? Ya es otro nivel de entendimiento y muestra que la Torah tiene cuerpo, alma y alma del alma. El cuerpo es Pesha, el alma es Remesh y Drash,
Pero el alma del alma, o sea, lo profundo de la esencia es el sol. No se estudia solo para saber más, sino para transformarse. Te lo digo por experiencia propia. Tuve que pasar muchos años en los niveles anteriores, pero cuando tú llegas al secreto, que son muchos años también, sueltas muchas cosas. Ya no te importa que la gente sepa que tú sabes algo, porque has logrado el objetivo de transformación. Quien estudia solo sin refinamiento interior se confunde. Por eso los sabios dijeron, la Kabbalah se revela cuando el corazón está preparado. La Torá es una estructura del universo. Dios creó el mundo mirando la Torá. La Torá es el plano arquitectónico de la creación y dentro de la creación estás tú. Entonces, en la Torá también está el plano arquitectónico tuyo. Hay mundos espirituales, hay sefirot, hay canales de energía, hay partes del alma. Todo esto hace parte de ese plano arquitectónico de la Torá. ¿Y cómo lo voy descubriendo, maestro? Lo descubre a medida que estudies el secreto. Lo vuelvo y repito, para llegar a estudiar el secreto, debemos entender de una manera sencilla los niveles anteriores. Por eso cuando la Torá habla de patriarcas, éxodo, guerras, el secreto está hablando de procesos internos. Siempre a los estudiantes yo le he dicho, mira, José no es José, Egipto no es Egipto como tú lo piensas, porque estamos aprendiendo el secreto. Un ejemplo profundo es que Egipto es Misrayim, viene de la palabra Meitzah. Esa palabra del hebreo al español quiere decir estrechez. Entonces aquí hay un secreto. Quiere decir que la persona que está en Egipto es una persona que tiene estrechez de conciencia, tiene un estado de conciencia limitado. Entonces, cuando tú tienes un estado de conciencia limitado, es muy complejo que tú entiendas lo que es elevar, lo que es conciencia elevada, lo que es conectar con la sabiduría celestial. Faraón es el ego. ¿Qué dice yo soy? La esclavitud son hábitos automáticos. Las plagas son rupturas internas necesarias. El éxodo es el despertar de la conciencia. Toda persona debe salir de su Egipto. Escucha, por favor, diariamente. Cada vez que tú duermes, mueres. Mueres un 60% y el otro 40% queda conectado a la luz de la misericordia. Cuando tú regresas a la vida, que es el despertar, se te regala un nuevo día. En ese nuevo día hay estrechez, pero también hay amplitud. Tú decides si quedas en estrechez o quedas en amplitud. Dentro de los secretos aparece algo que no voy a profundizar hoy, pero aparece algo que es las 10 sefirot. No son dioses, sino que son atributos de la luz divina. Un ejemplo, y nosotros lo podemos ver en detallado, si ustedes deciden que así sea, es Gesed. Esa es expansión da, Geburah, límite, orden, y Tiferet, armonía. Podemos ver de una manera muy sencilla las 10 sefirot, de dónde sale, de dónde proceden, porque se habla de esto. Pero vuelvo y reitero, para llegar a hablar del árbol de la vida, creo que lo primero que debe hacer el estudiante es reconocer en su interior que desea aprender, qué quiere verdaderamente. El secreto de hablar del árbol de la vida es mostrarte que los conflictos de la vida aparecen cuando estas fuerzas energéticas están desequilibradas dentro de la persona. La Torah leída en secreto, o sea, desde el secreto, desde ese nivel, lo que te enseña no es hacer magia, es a reordenar ese equilibrio interno. Eso es Kabbalah. Kabbalah no es venir aquí y aunque existe una Kabbalah Masí que hace práctica, que es conectar el orégano con el aceite, un ejemplo, para producir algo,
Yo creo que esas son eh, frecuencias externas. Y esas frecuencias externas seguirán siendo externas. Y aunque tú las realices y tengas éxito en ellas, siguen siendo externas. Lo que yo he profundizado en el aprendizaje de la Kabbalah es el equilibrio interno. Para mí, es lo más importante. La Kabbalah enseña que el ser humano tiene múltiples niveles. Ya lo vimos en un video anterior. Nefesh, que es vida básica; Ruach, emoción y carácter; Neshama, conciencia superior; Hayat, percepción espiritual; Yehidá, unidad con lo divino. Entonces aquí hay un secreto. Es algo que nos están revelando. Cuando estudias Sod, no solo entiendes la Torá. Aquí esta frase, grábatela. La Torá te entiende a ti. El Zohar advierte que no puede haber alguien que diga que la Torá cuenta solo historia. Y hay quien diga que es solo un cuerpo que el Pesha es cuerpo y despreciar la luz de la divinidad, o que la luz de la divinidad desprecie el cuerpo. Van de la mano. Sin Pesha, el Sol flota sin raíz, y sin Sol, el Pesha queda seco. Todo este tiempo de estudio he tomado el secreto para sanar. Para mí, el secreto es sanación. Se sana la enfermedad porque encontramos que la enfermedad es un bloqueo de luz. Se sana el miedo porque encontramos que el miedo es una contracción de conciencia. Y se sana el conectar con la luz porque dejas de recibir el flujo. El flujo que está para todos sus hijos. Como dice la Torá, sale el sol sobre buenos y malos, la lluvia cae en todos los jardines. Por eso, tú te has dado cuenta que interactúo mucho con los salmos, con los nombres divinos, con las letras hebreas. No son rituales mágicos, sino llaves de alineación espiritual. ¿Deseas alinear tu vida? Si no, no hay ningún problema, puedes seguir con los otros niveles de interpretación. Lo que sí te recomiendo es que tengas un solo maestro, porque al recibir de muchas aguas, puedes indigestarte. El sol y esta generación. La Kabbalah enseña que en generaciones anteriores el sol estaba oculto, pero en los tiempos cercanos a la redención el sol se revela como agua. Entonces, el despertar espiritual actual no es casual. Las almas están recordando lo que ya sabían. Entonces, el gran secreto del Pardes es que un solo versículo puede ser una historia, un símbolo, una enseñanza, un código espiritual. Te dejo este PDF para que lo estudies. Peshat conecta con el mundo de la acción. Remes conecta con el mundo de la emoción. Drash con el mundo del pensamiento, que vería, y Sod con el mundo del Silui. Me encanta poderte seguir ayudando y que el Todopoderoso nos guíe en esta búsqueda de la